Mi papá dijo que era demasiado arriesgado cuando le pedí $65,000 para iniciar mi empresa de tecnología. Luego pidió un préstamo de $625,000 para el BMW de Joseph y sus sueños fallidos. Ahora quiere que venda mi casa para salvarlos. Los eché de mi puerta. La gente suele creer que familia significa amabilidad e igualdad de trato. Pero a veces también es de donde proviene el dolor más profundo. Solía pensar que mi familia era perfecta y llena de cariño, hasta que descubrí que simplemente me habían excluido. Esto es lo que me pasó, un hermano mayor olvidado porque mis padres tenían una confianza ciega en mi hermano menor. Por favor, quédense hasta el final, y realmente me gustaría escuchar sus opiniones. Mi nombre es Walter, tengo 30 años y dirijo mi propia startup tecnológica. No es una gran empresa, pero me permite vivir bien y poseer lo que necesito. Tengo 2 casas, una donde vivo y la otra la alquilo. No soy lo suficientemente rico como para gastar sin pensar, pero gano lo suficiente como para no preocuparme. Ahora está Joseph, mi hermano menor. En nuestra casa, él siempre ha sido el centro de atención. Es inteligente, tiene facilidad de palabra y sabe cómo hacer que los demás crean en sus grandes planes. Pero no es práctico. Joseph siempre salta de un gran sueño a otro. Un día es una startup tecnológica, luego un restaurante elegante, luego un estudio de cine. Sus objetivos suenan increíbles, pero nunca los termina. Siempre encuentra a alguien o algo a quien culpar, como no tener suficiente dinero o que nadie quiera invertir en sus ideas. Entonces, hace un año, descubrí algo que me sorprendió. Mis padres habían pedido un préstamo sobre su casa para darle a Joseph una gran cantidad de dinero en efectivo para financiar otro sueño empresarial. Ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Mis padres son el tipo de personas que creen firmemente que la familia siempre debe ayudarse mutuamente, pase lo que pase. No son malas personas, pero tienen un gran defecto, siempre le creen a Joseph, pase lo que pase. Mi papá es serio y callado. Siempre es el quien decide las cosas en la casa. Nunca ha respetado realmente lo que he construido. Tal vez porque no tomé el camino que él imaginó. Para él, el verdadero éxito significa algo grande y brillante, no la pequeña startup tecnológica que construí con mi propio trabajo. Mi mamá es más suave y sensible, pero deja que las emociones guíen su pensamiento. Para ella, Joseph es quien todavía necesita ayuda. Yo soy el que ya está bien y no necesita apoyo. Siempre me dice, eres fuerte. Puedes arreglártelas solo. Pero Joseph, él necesita a su familia. No tenemos mucho dinero, pero siempre hemos estado bien. Mi papá solía dirigir una pequeña empresa y mi mamá trabajaba con números como contadora. Sus trabajos nos dieron una vida estable. Además, mi abuelo dejó una buena cantidad de dinero por negocios inmobiliarios inteligentes. Ese dinero, si se usaba con cuidado, podría haber cuidado de mis padres para siempre. Cuando era pequeño, no pensaba que tuvieran favoritos. Pensaba que nos amaban a Joseph y a mí por igual. Teníamos fiestas de cumpleaños conjuntas. Si yo recibía un juguete, él también recibía algo. En días festivos, ambos recibíamos ropa nueva. Todo se sentía equitativo y justo. Pero cuando Joseph comenzó la escuela, las cosas empezaron a cambiar. A Joseph le fue muy bien. Sacó las mejores notas y cayó bien a todo el mundo. Los maestros lo elogiaban. A otros niños les agradaba. Mis padres estaban tan contentos con él que poco a poco dejaron de notar que yo también estaba allí. No se notaba en cosas como juguetes o comidas, sino en las cosas más importantes que moldearon nuestro futuro. Joseph quería aprender francés. Pagaron por clases caras sin pensarlo 2 veces. Quería ir a un campamento elegante. Dijeron que sí. Quería tocar el piano. Compraron uno y pagaron por un profesor particular. Pero yo, nunca recibí ese tipo de apoyo. Para cuando estaba en la escuela secundaria, era obvio. Joseph dijo que quería estudiar en una escuela privada de primer nivel. Pagaron la matrícula completa sin pensarlo. Yo también pedí asistir a una escuela mejor, pero mi mamá simplemente dijo, las escuelas públicas están bien, hijo. No hay necesidad de malgastar dinero. No era ingenuo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Pensaban que invertir dinero en Joseph traería grandes recompensas más tarde. Pensaban que yo ya estaba bien y no necesitaba ayuda, así que no lo intentaron. Cuando tenía 17 años, descubrí que me encantaba trabajar con computadoras. Quería unirme a un curso online para aprender a crear software. No costaba mucho, solo una pequeña parte de lo que mis padres ya habían pagado por las lecciones de Joseph. Pero cuando lo mencioné, mi papá negó con la cabeza y dijo, puedes aprender a programar por tu cuenta.
No hay razón para gastar dinero en eso. Ya estaba acostumbrado a hacer las cosas solo, así que me quedé callado. Pasé todo el verano estudiando cosas gratis en Internet, aprendiendo cada fragmento de código y cada paso por mi cuenta. Sin profesores, sin dinero de casa, solo yo. Después de pasar por momentos como ese muchas veces, finalmente entendí algo que dolía: mis padres nunca creyeron realmente en mí. Para ellos, Joseph era en quien valía la pena invertir dinero y cuidado. Yo era solo el niño que pensaban que no necesitaba nada. Nunca culpé a Joseph. No era su culpa. Pero a partir de ese día, dejé de esperar que mis padres me ayudaran alguna vez. Después de terminar la universidad, trabajé 2 años completos ahorrando cada centavo que pude. Para cuando cumplí 25 años, había ahorrado lo suficiente para abrir una pequeña empresa de tecnología. Pero para crecer más, necesitaba más dinero, alrededor de $65,000. Lo pensé mucho antes de decidir pedirles ayuda a mis padres. No me gusta pedir nada. No quería dinero gratis. Estaba listo para tratarlo como un préstamo e incluso firmar un contrato para devolverlo todo. Aún así, seguía pensando, si a Joseph lo habían ayudado muchas veces, ¿por qué no podía pedirlo yo solo una vez? Así que les pedí a mis padres una gran cantidad de dinero por primera vez. Recuerdo el día claramente. Me senté frente a ellos y compartí mi idea de negocio de una manera seria y respetuosa. Había hecho toda mi tarea, había encontrado buenos socios comerciales y estaba completamente listo para ser responsable de cada dólar. Pero a los pocos minutos, mi papá me detuvo y dijo: no, es demasiado arriesgado. Es demasiado inseguro. Lo miré fijamente con la esperanza de que explicara más, pero no lo hizo. No le importaban mis planes y no preguntó por el esfuerzo que había invertido. Para él, cualquier cosa que yo hiciera era una mala elección. Pero cuando Joseph intentaba algo, era un sueño que merecía apoyo. No discutí. Di una sonrisa triste y silenciosa y asentí. No me sorprendió, pero aún así me sentí decepcionado. Aunque no obtuve los $65,000, no me detuve. Usé mis ahorros para iniciar la empresa de todos modos. Significaba crecer más lento de lo que esperaba, pero tomé decisiones cuidadosas, administré mi dinero sabiamente y aproveché cada oportunidad para mejorar. Al principio, era solo un pequeño equipo con unas pocas personas trabajando desde casa. Trabajé sin parar, a veces hasta el agotamiento total, pero nunca me rendí. Nadie creía en mí, pero yo confiaba en mí mismo. Y finalmente lo logré. A los 29 años, a mi empresa le iba bien. No solo vivía una vida estable, sino que también había comprado 2 casas. Una en la que vivía, una que alquilaba. Ambas estaban en buenos vecindarios y me ayudaron a sentirme seguro sobre el futuro. Hice todo esto sin la ayuda de mis padres, sin la ayuda de nadie. Todo lo que poseo lo gané yo mismo. Pero aún así, me seguía preguntando cuánto dinero habían gastado mis padres en Joseph. Cuando Joseph tenía 23 años, abrió su propia cafetería, con el estilo de las europeas. Mi mamá y mi papá le dieron más de $120,000 para ayudarlo. Eligió un lugar privilegiado en el centro de la ciudad, lo llenó de mesas y sillas elegantes y contrató gente como si fuera un restaurante de lujo. Pero después de solo 8 meses, la cafetería cerró. Joseph no tenía ni idea de cómo manejar el dinero, no sabía cómo administrar un negocio, y sobre todo, nunca asumió la culpa de lo que salió mal. Entonces, ¿qué dijeron mis padres cuando la cafetería fracasó? La economía está muy difícil en este momento. Nuestro dulce niño se merece otro intento. Otro intento, por supuesto. Luego, cuando cumplió 25 años, le dio una oportunidad a la moda. Otros $65,000 desaparecieron para abrir una pequeña tienda de ropa especial. Esta vez, la tienda ni siquiera duró medio año antes de cerrar. La razón: no sabía nada de ropa. Pero eso no lo detuvo. Joseph siempre creyó que era un genio que nadie había descubierto todavía. Pensé que esa sería la última vez que mis padres lo ayudarían. Pero no, siguieron creyendo en él. Fue entonces cuando finalmente vi la verdad. Mis padres me querían porque no era arriesgado. Me dijeron que no porque nunca pensaron realmente que mereciera su confianza. Y luego, hace un año, descubrí algo que me sorprendió hasta la médula. Estaba en la parte antigua de la ciudad haciendo un pequeño recado. De regreso, pensé en visitar a mis padres. No les dije que iba. Pensé que simplemente pasaría rápidamente y saludaría. Pero tan pronto como llegué a la casa, algo me llamó la atención. Un BMW nuevo estaba estacionado en la entrada. Me quedé mirándolo. Mis padres nunca fueron del tipo que gasta mucho dinero.
Entonces, ¿de dónde salió este auto? La puerta principal se abrió y salió mi mamá con una gran sonrisa. Dijo alegremente, Joseph acaba de comprar un auto nuevo. ¿No es increíble? Me quedé quieto, completamente sorprendido. ¿Un BMW? ¿Con qué dinero? Joseph había fallado una y otra vez. No había forma de que pudiera comprar algo tan caro. Cuando entré a la casa, traté de mantener la calma, pero luego vi una pila de papeles del banco sobre la mesa. Los recogí y comencé a leer. Mi pecho se apretó. Era un documento de hipoteca, un préstamo de $625,000. No podía creer lo que estaba viendo. El préstamo cubría el 80% del valor de la casa. Mis padres habían puesto su casa en juego. ¿Pero para qué? ¿Por qué pedir prestado tanto? Sostuve los papeles con fuerza, tratando de mantener la voz firme. ¿Usaron la casa para obtener un préstamo?, pregunté en voz baja. Mi papá frunció el ceño. Mi mamá no me miró. Solo pedimos un pequeño préstamo para ayudar a Joseph, dijo en voz baja, como si no fuera nada extraño. Solté una risa seca. ¿Un pequeño préstamo? Miré la cifra de nuevo. $625,000. Eso era el 80% del valor de su casa. Eso es pequeño. ¿Y el dinero que dejó el abuelo?, pregunté. Mi mamá se detuvo y luego dejó escapar un lento suspiro. Ese dinero, ya no está, dijo. Se fue, repetí, diciendo cada letra como si doliera. Volví a mirar el BMW afuera. Ya sabía la verdad. Lo gastaron en el auto de Joseph, ¿no? No hablaron. Mi mamá se mordió el labio. Mi papá me miró fríamente, como si hubiera dicho algo grosero. Necesitaba ese auto, dijo mi papá bruscamente. En los negocios, la forma en que la gente te ve importa. ¿Quién te tomaría en serio si apareces en un auto normal? Sonreí, no porque algo fuera gracioso, sino porque la situación era tan dolorosamente absurda. Agotaron todos los ahorros, gastaron la herencia, le compraron un auto y ahora han usado su casa para obtener un préstamo para que pueda tener aún más dinero para otro plan. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es eso? Si Joseph la riega de nuevo, no les quedará ningún lugar donde quedarse. Sus rostros cambiaron de inmediato. Mi mamá me miró con enojo, y la voz de mi papá se volvió aguda y fría. Envidias a tu hermano, ¿verdad?, dijo. ¿Quieres que pierda solo para que puedas sentirte superior a él? Me quedé quieto. Envidia, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad creen que envidio a alguien que ha desperdiciado el dinero de esta familia una y otra vez y nunca ha asumido la culpa? No podían ver la verdad. Respiré hondo y traté de mantener la calma, pero luego recordé algo y me volví hacia mi papá. Cuando tenía 25 años, te pedí un préstamo de $65,000 para lanzar mi empresa. ¿Lo recuerdas?, pregunté. Dijiste que no al instante. Lo llamaste demasiado arriesgado. Y ahora estás bien con poner la casa en juego por Joseph. ¿Ha tenido éxito alguna vez? Estoy realmente decepcionado de ambos. Mi papá golpeó su vaso con fuerza sobre la mesa. Eso pasó hace años, y ahora estás bien, dijo con firmeza. Pero Joseph necesita apoyo. Deja de sacar el pasado para atacar a esta familia. Luego se levantó rápidamente y señaló hacia la entrada. Ve. Si todo lo que vas a hacer es quejarte, entonces no vuelvas. Los miré por unos segundos. Luego coloqué los documentos del préstamo sobre la mesa, asentí y me fui. De camino a casa, tomé el teléfono y llamé a Joseph. Aunque estaba enojado con nuestros padres, todavía quería intentar evitar que cometiera otro gran error. Joseph, por favor, escucha. Vas por el camino equivocado, dije. Mamá y papá han arriesgado todo por ti. Si fallas de nuevo, lo van a perder todo. ¿No lo ves? Pero en lugar de escucharme, Joseph se rió de una manera burlona y falsa. Siempre haces esto, Walter. Solo estás celoso. Tienes miedo de que tenga más éxito que tú, y ahora estás tratando de detenerme. Me quedé callado. ¿De verdad crees eso?, pregunté con calma. ¿Qué más podría ser?, respondió con una burla. Ya lo tienes todo, una empresa, casas, dinero. Y ahora que finalmente tengo una oportunidad, no puedes soportarlo. Solo estás siendo egoísta. No hablé por unos momentos. Luego negué con la cabeza. Si eso es lo que crees, entonces no queda nada que decir. Terminé la llamada. Esta vez, realmente me rendí.
Pasó una semana sin contacto. Luego, de la nada, mis padres me llamaron y me preguntaron si iría a cenar. No me lo esperaba, especialmente no tan pronto después de la discusión. Pero pasara lo que pasara, seguían siendo mi familia, así que acepté visitarlos. Cuando llegué, vi que Joseph ya estaba allí. La atmósfera en la habitación era diferente, menos tensa que antes. Mis padres me miraron y mi papá habló primero. Walter, lo sentimos. Dijimos algunas cosas que no estaban bien la última vez. Mi mamá asintió, su voz más baja de lo habitual. Joseph también quiere disculparse. Miré a Joseph. Él asintió levemente y se frotó la nuca. Sí, estaba un poco enojado ese día. No debería haber dicho lo que dije. Honestamente, me sorprendió. Mis padres nunca se habían disculpado conmigo antes, y Joseph nunca había admitido estar equivocado. Por un momento pensé que tal vez finalmente habían entendido. Pero menos de 60 segundos después, descubrí para qué era realmente esta cena. Mi papá tosió levemente y luego comenzó a hablar lentamente. Walter, tienes 2 propiedades. Una es donde vives y la otra la alquilas. De inmediato sentí que algo andaba mal. ¿Por qué mencionas esto?, pregunté, mi voz cada vez más fría. Mi mamá intervino, su voz tranquila como si estuviera diciendo algo totalmente normal. Joseph está entrando en el mundo inmobiliario. Necesita parecer confiable. Un buen lugar para quedarse ayudaría a su imagen. Si pudieras dejarle tener una de tus casas, sería de gran ayuda para su futuro. Me quedé sentado con incredulidad. Así que eso era todo. La disculpa solo había sido una preparación para esta petición descabellada. Sin demora, los miré directamente y respondí, no. Mi mamá parpadeó como si no pudiera creer lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir, Walter?, preguntó, todavía amable, pero sonando más inquieta ahora. Quiero decir que no le voy a dar a Joseph mi propiedad. No soy tonto. Todo el ambiente cambió al instante. Mi papá dejó sus palillos con un ruido fuerte, su mirada se volvió dura. Walter, tienes 2 lugares donde quedarte. Joseph solo necesita un respiro. Es tu hermano. Solté una risa amarga. ¿Entonces qué? ¿Ahora esperan que renuncie a mi casa solo para que él pueda parecer exitoso? ¿Cuántas veces le han tirado dinero a pesar de que nunca ha logrado nada? El tono de mi papá se volvió más firme. No ha fallado. Simplemente no ha tenido el momento adecuado todavía. ¿Y tú ya lo tienes todo? No puedes apoyarlo solo esta vez. Me reí de nuevo, pero esta vez sonó seco y vacío. ¿Tener todo? Nunca me diste nada. Incluso cuando te pedí $65,000 para construir mi empresa, dijiste que no de inmediato. ¿Y ahora crees que debería darle a Joseph una casa entera? No estoy loco. La mano de mi mamá comenzó a temblar. Mi papá golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar el agua de los vasos. Entonces eres egoísta como los demás. Envidias a tu propio hermano. Tienes miedo de que pueda tener más éxito que tú. ¿No es así? Me levanté rápidamente, mis ojos llenos de decepción. No. Simplemente no soy tonto. El silencio llenó la habitación. Me volví hacia Joseph. Todavía no había hablado. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Sabía en el fondo que si hubiera accedido a darle esa casa, la habría tomado de inmediato. No lo habría pensado 2 veces. No tenía ningún problema en tomar lo que no era suyo. Negué con la cabeza, sintiéndome más enfermo que enojado. Pueden seguir poniendo su fe en él si quieren. Yo no. Sin decir nada más, salí de la casa que solía llamar mía. Detrás de mí, escuché la voz de mi papá gritar con furia, si te vas ahora, no vuelvas nunca más. No me detuve. Esta vez los dejé atrás de verdad. Tal como lo había adivinado, unos meses después, Joseph volvió a fallar. No lo escuché de mis padres. Joseph tampoco me lo dijo. Me enteré a través de alguien que conocía que trabajaba en bienes raíces. Walter, ¿escuchaste? El negocio de Joseph se fue a pique. Hice una pausa, agarrando mi teléfono con fuerza. ¿Qué salió mal?, pregunté, aunque ya lo sabía por dentro. Eligió el trato equivocado. Compró cuando el precio era alto y vendió cuando bajó. Lo perdió todo. Ese dinero de la hipoteca que tomaron tus padres, se fue. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro. No me sorprendió. Estaba destinado a suceder tarde o temprano. Pero había más. ¿Y el BMW?, pregunté,
aunque ya tenía un mal presentimiento. Lo vendió hace 2 meses, dijo mi amigo. Necesitaba dinero para mantener las cosas en marcha, pero no sirvió de mucho. Solté una risa vacía y sin alegría. Mis padres habían arriesgado todo por Joseph. Estaban seguros de que estaba destinado a ganar. Pero ahora, sin dinero, sin negocio, sin auto. Pronto, sin techo sobre sus cabezas. ¿Qué sentí en ese momento? No orgullo, no alegría, solo vacío por dentro. Les había advertido. Había tratado de hacer que vieran, pero me ignoraron. Y ya sabía lo que vendría después. Me contactarían, tal como pensé. Unas horas después de enterarme del fracaso del negocio de Joseph, mi teléfono no dejaba de sonar. La primera llamada fue de mi mamá. No contesté. Luego otra, luego docenas más. Los mensajes llegaban sin parar. Walter, contesta, por favor. Te necesitamos. Por favor, no nos dejes solos. Vi todos los mensajes, pero no respondí. Sabía exactamente lo que estaban pidiendo. En el momento en que pusieron su casa como garantía para un préstamo, supe que esto sucedería. No estaban enviando mensajes para disculparse. Querían ayuda con el dinero. A la mañana siguiente, salí para ir a trabajar. Me detuve de repente. De pie frente a mi puerta estaban mis padres y Joseph. Se veían peor que nunca. Joseph había perdido su orgullo habitual. Su rostro se veía delgado y cansado. Sin ropa elegante, sin actitud empresarial orgullosa. Parecía alguien que lo había perdido todo. Mi mamá parecía haber estado llorando durante horas. Mi papá, una vez fuerte y orgulloso, parecía mucho mayor, como si el estrés lo hubiera envejecido rápidamente. No les quedaba nada. Mi papá se aclaró la garganta y habló con voz áspera y débil. Walter, nos equivocamos. Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta, mi mirada fría. Ahora lo entienden. No discutieron. No gritaron. No me llamaron egoísta ni celoso, porque ahora me necesitaban. Mi mamá comenzó a hablar, su voz temblorosa. Hijo, nos hemos quedado sin opciones. Por favor, ayúdanos. Suspiré y la detuve. No tengo dinero en efectivo. Se quedaron paralizados, pero mi papá respondió rápidamente, como si ya lo hubiera practicado. Podrías vender tu empresa o una de tus casas. Si podemos cubrir lo que debemos y conservar la casa vieja, podremos empezar de nuevo. Lo miré por un segundo y luego me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. Realmente pensaron que vendería la empresa que construí para salvarlos. Estas mismas personas se habían negado a prestarme $65,000 cuando quería comenzar mi sueño. Ahora me pedían que renunciara a todo lo que había creado por ellos. Me excluyeron. Me dijeron que no y ahora querían que lo perdiera todo por ellos. No me quedaba nada que dar. Me enderecé, me acerqué a la puerta y la abrí de par en par. Luego señalé hacia afuera. Salgan de mi casa. Nadie se movió. Joseph abrió la boca para hablar, pero lo detuve. Te lo dije, no soy tonto. No tenía nada más que decir. Un mes después, el banco se quedó con su antigua casa. Tuvieron que empacar e irse. Sin hogar, ahora no tenían dónde vivir. No me sorprendió. Vi venir esto el día que firmaron ese préstamo. Al principio se quedaron con gente que conocían, pero nadie pudo alojarlos por mucho tiempo. Más tarde se mudaron a pequeñas y baratas habitaciones de motel, oscuras, húmedas y abarrotadas. Una vez que se acabó el dinero, terminaron en refugios, esperando en la fila para comer. Estos eran los mismos padres que alguna vez tuvieron una bonita casa y suficientes ahorros para vivir cómodamente. Ahora formaban parte del grupo que lo había perdido todo. Y Joseph, el hombre que una vez se llamó a sí mismo un hombre de negocios, que una vez condujo un BMW, ahora estaba arruinado. Caminaba buscando trabajo, pero nadie quería contratar a alguien que había fracasado una y otra vez. Aunque me dije a mí mismo que ya no me importaba, todavía los observaba en silencio desde lejos. No los contacté, pero aún sabía cómo estaban sobreviviendo. Y aunque traté de no sentir nada, no pude darles la espalda por completo. Durante 3 meses, los dejé pasar por lo que significaba perderlo todo. Quería que sintieran el resultado de lo que habían elegido. Pero en el fondo, el sentimiento de ser su hijo me impidió seguir observándolos para siempre. No importa cuán injustamente me trataron, no importa cómo me excluyeron, seguían siendo mis padres. Hace aproximadamente un mes, tomé una decisión. Iría a verlos.
Parecían verdaderamente derrotados. Mi papá, que alguna vez caminó con orgullo, bajó la cabeza cuando entré. Mi mamá se veía cansada. Sus ojos tenían ojeras por las noches de insomnio y su cabello estaba más canoso de lo que recordaba. Joseph estaba sentado a un lado. Ya no estaba lleno de confianza. No era el hombre que solía hablar con orgullo sobre grandes sueños y grandes planes. Nadie dijo nada por un rato. Finalmente, hablé. Les alquilaré un pequeño lugar. Será suficiente para vivir cerca de la ciudad. Pero solo por un año. Mi mamá levantó la cabeza. Su rostro mostró un poco de esperanza. Pero no había terminado. Durante ese año, Joseph tiene que conseguir trabajo. Y después de esos 12 meses, estarán solos. No daré más ayuda. Mi papá no respondió. Mi mamá no rogó. Ambos sabían que no tenían derecho a pedir nada más. Joseph abrió la boca, tal vez para quejarse, tal vez para preguntar, pero por primera vez mi papá levantó la mano y lo detuvo. Me miró por un rato y luego asintió lentamente. Esa fue la primera vez que lo vi admitir que había cometido errores. Probablemente se estén preguntando por qué solo ofrecí ayuda por un año. Aquí está la razón, Joseph todavía vive con ellos, y no dejaré que siga dependiendo de mí. Durante años se ha acostumbrado a que alguien más limpie sus problemas. Pero esta vez, si quiere una vida real, tiene que ganársela por sí mismo. Si mis padres pueden cuidarse solos después de un año, eso sería bueno. Si no pueden, haré que Joseph se vaya. Después de eso, solo pagaré el alquiler para asegurarme de que mis padres no terminen en la calle. Pero Joseph ya no será mi trabajo. Esa es mi decisión final. Ahora quiero preguntarles, si ustedes fueran yo, ¿qué habrían hecho? ¿Todavía les darían ayuda o los dejarían vivir con las consecuencias de lo que hicieron? Escriban sus pensamientos en los comentarios y suscríbanse para no perderse la próxima parte de la historia. Gracias por estar aquí.